¿qué es lo que hace Dios cuando tú estás sintiéndote o te estás hundiendo en las diferentes dificultades de la vida? Hoy quiero hablar de esto, de lo que Dios hace cuando tú estás en esa situación. El próximo domingo, en el mismo pasaje, vamos a hablar referente a lo que tú debes de hacer cuando tú te sientes en una situación así, de hundimiento en los problemas que la vida nos proporciona. Hemos leído en la palabra del Señor allá en Marcos capítulo 6, del versículo 45 al versículo 52, que nos dice que después que Jesús había multiplicado los panes y los peces de aquel jovencito que había llevado su lonche y que estaba compartiendo con la multitud, una gran multitud que no había llevado lonche en aquella ocasión y solamente estaba esperanzada que Jesús hiciera un milagro para que ellos comiesen. Jesús se los cambia y les dice, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienen? Cuando le dice a los discípulos, ustedes denle de comer. Y los discípulos dicen, pues ¿de dónde quieres que nosotros tomemos, compremos y alimentemos a toda esta multitud? Y solamente encontraron a este joven que tenía su lonche del día, que su mamá sí se había interesado por su bienestar y le había preparado el lonche. Y Dios lo multiplica y le da a toda la multitud que estaba. Y era una gran multitud. No solamente estamos hablando de 5,000 personas. Siempre he dicho que donde hay escasos varones, hay más mujeres y niños. Entonces, podríamos pensar en unas 15,000 personas que fueron alimentados con el lonche de un pequeño. Después de este milagro que Jesús había hecho, le dice a sus discípulos, adelántense a Betsaida. En tanto yo despido a la multitud. Imagínense despedir a 15,000 gentes. Y Jesús no estaba ya atrás de ellos como sale el pastor para despedir a la iglesia. No sé de qué forma los despidió, creo que les dio la bendición general, no sé realmente, pero la Biblia dice que después de haber despedido a la multitud, entonces Él va al encuentro con los discípulos. Pero antes de esto, nos dice que fue al monte a orar. Fue al monte a orar. Y cuando ya se le hizo de noche, la barca estaba en medio del mar y él solo estaba en la tierra. O sea, la barca ya estaba en medio del mar. Y entonces Jesús estaba solo en la tierra. Y vino una gran tormenta, un gran huracán, azotó la barca y azotó a los discípulos y entonces tenían un gran problema. Estaban en medio de una tormenta, en medio de un mar. Y Jesús entonces tiene que ir hacia ellos. Y de esto quiero platicar hoy, hermano, hermana, porque ¿qué es lo que hace Jesús cuando nosotros nos estamos hundiendo en nuestros problemas? O sentimos que nos estamos hundiendo en las dificultades de la vida. Y en esas dificultades tú no puedes ver ninguna salida, te cierras, no sabes qué decisión tomar, qué camino tomar, te sientes que no ves más allá, te sientes en una oscuridad. ¿Y qué es lo que Jesús hace cuando tú estás en medio de una situación así? Generalmente nosotros, cuando vienen los problemas en nuestra vida, solemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no nos quiere, ya no nos ama, nadie nos ama, que no le importamos ya a Dios. Pensamos que Dios está distante y muy distante de nosotros. Pero hoy quiero compartir 3 cosas donde vemos la actuación de Dios cuando las tormentas amenazan tu vida, cuando los problemas se hacen presentes en ti. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es lo que nos dice el versículo 23 en el capítulo 14, que nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar
y cuando llegó la noche estaba allí solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Ya mencioné esto, ya había despedido la multitud que había alimentado con anterioridad. Ahora podemos nosotros ver lo que nos está diciendo Mateo. La lectura que dimos hace un momento está en Marcos, pero 3 de los evangelios tienen esta narración. Entonces vamos a estar brincando de un evangelio a otro, yendo de un evangelio a otro. Y en Mateo 14, versículo 23 nos dice que despedida la multitud salió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús había mandado a sus discípulos que se adelantaran a Betsaida mientras él despedía a la multitud. Y cuando ya los había despedido, se quedó solo. Y aprovecha ese momento. Aprovecha el momento de quietud, de soledad, para orar por los discípulos que iban a ser sorprendidos por una tormenta en medio del mar. Y podemos nosotros ver que las dificultades siempre llegan aun cuando tú estás haciendo lo correcto, aun cuando tú eres obediente al mandato de Dios, las dificultades llegan. No siempre llegan cuando tú estás en pecado, no siempre llegan cuando tú estás haciendo las cosas mal, sino también las dificultades llegan cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás obedeciendo, porque los discípulos estaban obedeciendo a Dios. Dios les había dado la orden, Jesús les había dado la orden, adelántense ustedes mientras yo despido a la multitud. Ellos estaban en obediencia a Dios, se estaban adelantando, y en ese trayecto ellos fueron sorprendidos por la tormenta. Se encontraban en medio de una tormenta, en medio del mar. Cuando Dios, hermanos, permite los problemas en tu vida, es porque tiene propósitos para ti, es porque tiene propósitos en ti. Y quiere enseñarte algo para mejorar tu relación con Él o con el prójimo. Realmente Dios permite las cosas en nuestra vida. No importa si estás haciendo bien o mal. Lo que Dios quiere hacer es que tú crezcas, que tú sigas avanzando para llegar a la altura y la plenitud de Él. Los discípulos, como dije anteriormente, están obedeciendo la indicación de Dios. Y de repente se vieron en medio de la tormenta. Ahora bien, podemos nosotros ver la vida de Job, porque no solamente es una narración que sucede en una situación de obediencia, sino en muchos pasajes de la palabra del Señor vamos a encontrar personajes obedeciendo a Dios, en el cual vienen cosas críticas en su vida, vienen tragedias en su vida, vienen problemas en su vida. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de ellos? Otro de los ejemplos que nosotros podemos ver es en la vida de Job. El testimonio bíblico, el testimonio de Dios es que Job era perfecto ante sus ojos, pero aún así en su perfección pierde todo lo que tenía y aún su salud. Job capítulo 1 versículo 8 nos dice esto: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y vean cómo lo considera Dios, como el testimonio de Dios para la vida de Job. Dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. 3 puntos importantes en la vida de Job, que Dios estaba dando testimonio quién era Dios y quién era Job y cómo era Job. Era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Te pregunto, hermano, ¿puedes superar esto? Tú dirías, con mucha dificultad alcanzo a creer en el Señor. El testimonio que Dios da de Job es que era perfecto y recto, temeroso a Dios, apartado del mal. Pero de forma repentina llegan sus trabajadores y le dicen que sus ovejas y todos sus campos habían sido destruidos. Recuerden, era perfecto, era temeroso y era apartado del mal. Pero llega la noticia y le dicen: todo tu ganado, todos tus campos, todos tus cultivos, todas tus tierras han sido destruidas.
En esa perfección, en ese temor de Dios, Job sigue alabando y glorificando el nombre del Señor. De repente llegan otros y le dicen: todos tus hijos han muerto, solamente le quedó viva la esposa. Todos tus hijos se han muerto. Imagínense ustedes. Y estamos hablando de un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. ¿Cómo se siente Job ante una situación así? Y después de esta noticia, viene el problema de salud en él. ¿Cómo se siente Job ante esta situación que él era perfecto, era recto ante los ojos de Dios, era temeroso, estaba apartado del mal y todos los males se le voltean encima? Job capítulo 19, versículo 6 al versículo 20 nos dice cómo se siente Job cuando siente que se está hundiendo o cuando realmente se está hundiendo en sus problemas. Versículo 6 nos dice: sabe ahora que Dios me ha derribado, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Cuál es la esperanza de un árbol arrancado? Es la mínima. Hizo arder contra mí su furor y se contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Cuando tú te sientes solo, nadie te viene a ver, nadie te habla. Sigue diciendo: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca les suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaban. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Estaba bien? ¿Era bueno? Y de repente pierde todo. De repente se está hundiendo en esos problemas de la vida. No solamente él. El apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al versículo 29 nos dice: ¿no son ministros de Jesucristo? Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambres y sed, y muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Esta es la expresión de Pablo, que Pablo de igual manera era un siervo del Señor, consagrado al Señor. Y sin embargo, en ese servicio estaba sufriendo todos los embates de la vida. Ahora bien, regresando a Job, él dice en el versículo 8 del capítulo 19, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Cercó de vallado mi camino, bardeó alrededor de mí. No hay manera de cruzar. Por eso dice, no pasaré. Y mis veredas puso tinieblas. ¿Cómo caminar en una vereda en la oscuridad, en plena oscuridad? No se puede. ¿Cuántas veces te has sentido así, hermano, hermana? Como si Dios haya puesto un cerco alrededor de ti en el cual no puedes pasar. Y no puedes ver más allá. Todo se te ha vuelto muy oscuro. No sabes por dónde ir. Y quieres irte para un lado y chocas porque no ves, porque hay un cerco alrededor de ti. Dios, hermanos, no siempre te va a decir por qué hace las cosas. Él solo quiere que crezcas en fe. Y que debes confiar en Él y recordar que siempre que estés dentro de una tormenta o un problema, Jesús ya oró por ti para que tu fe no falte, para que tu fe crezca, para que tú le puedas buscar y estás más cerca de Él. Bueno, si tú te has alejado del Señor, de igual manera es la misma invitación del Señor para contigo. Él ha orado por ti para que regreses a Él, para que te acerques a Él. No importa cuán lejos hayas ido del Señor, Él ha estado orando por ti para que regreses a su familia. Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Es en otra ocasión, en otra narración, podemos nosotros ver que Jesús le está diciendo a Simón, Satanás ha pedido para zarandearlos, para que estés en medio de una tormenta, para que te encuentres en una situación crítica en la vida. Y dice, pone un ejemplo, porque Jesús siempre toma las cosas cercanas para ejemplificar de qué forma. Dice, como a trigo. Para sacar el grano de trigo hay que zarandearlo, hay que sacudirlo, para que pueda caer ese fruto, ese grano. Y así Dios lo hace, lo permite. Pero ¿saben qué? Lo más importante no es ser zarandeado, sino es la oración de Dios, la oración de Jesús ante su Padre Celestial, para que nosotros no nos dejemos hundir. Aun cuando nos estamos hundiendo, no nos dejemos hundir. Por eso el Señor ha orado por ti. Jesús ya oró por los problemas que te están pasando. Jesús ya oró por los problemas que te van a pasar. Está orando por los problemas que te van a acontecer. Y eso es importante en tu vida. Número 2. Otra de las cosas que Jesús hace, a pesar de orar por ti, es que Jesús te está mirando. Jesús todo el tiempo te está mirando. Él conoce tus problemas porque te está mirando. Marcos capítulo 6, versículo 48 nos dice, y viendo remar con gran fatiga, viéndoles remar con gran fatiga, lo están mirando, están viendo que ya no pueden. Jesús lo está viendo remar contra el viento.
Él sabía que el problema en el mar, en esa tormenta, era difícil porque los estaba viendo, no estaba inventando, no estaba especulando, no estaba pensando. Posiblemente estén en esta situación. Jesús desde la orilla lo está viendo cómo ellos están batallando en medio de la tormenta y era bastante difícil. Al igual que te ve a ti. Cuando pasas por algún problema, el Señor te está viendo. Generalmente es allí donde tú piensas, en medio de esos problemas, que Jesús se ha olvidado de ti, que está distante de ti, pero no, Dios te está viendo todo el tiempo y conoce en detalle tu vida. ¿Cómo puede conocerte si no te ve? Dios te ve, por lo tanto, Él te conoce, pues Él te formó. Es el testimonio de David en el Salmo 139, versículo 1 al versículo 5, versículo 11 al versículo 12 y 16 voy a leer. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y todo lo pusiste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 11 y 12. Si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. Dios nos conoce, y a pesar que nosotros no veamos a Dios, Él nos está mirando. A pesar que en nuestra vida sea pura tiniebla, oscuridad, Él puede resplandecer en nuestra vida. Versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión, aquella pequeñecidad que hay, que empieza en el vientre de tu madre, desde allí el Señor te ha estado mirando, te ha estado observando. Así que si en ese ser tan diminuto el Señor te ha estado mirando, ¿cuánto más te ve en ese ser que ahora tú eres? Pero Job en el versículo 4 del capítulo 31 dice: ¿no ve Él mis caminos? Preguntando, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Claro que sí. Dios ve nuestros caminos, Dios cuenta todos nuestros pasos, sabe todo lo que a nosotros nos pasa. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas? Dios conoce todos los detalles de tu vida. Aún sabe cuántos pasos has dado hoy. ¿Sabes cuántos pasos diste en el transcurso de la semana, del mes, del año? Dios lo sabe todo. Hay una aplicación en los celulares que registran los pasos que tú das diariamente. Cuando tú cargas tu celular y caminas, esta aplicación va aumentando la cantidad de pasos que tú das. Y en la noche, ya que termina tu día, ya cuando te acuestas, puedes agarrar tu celular, picarle a la aplicación y te dice tantos pasos diste entre trote y caminar. Y te lo puede poner en kilómetros, tantos kilómetros caminaste. Ahora bien, si se te olvida tu celular, pues ya no lo registra. Pero Dios no se olvida de ti. Él conoce cada uno de nuestros pasos. Él está viendo cada situación que nosotros vivimos. Dios no solamente te ve y conoce los detalles de tu vida, sino que te entiende perfectamente y se compadece de ti, porque fue humano como tú y yo. Él, al venir a esta tierra,
se hace 100% humano. Encarnó como ser humano como ustedes y yo. Solamente que sin pecado. Nosotros con pecado, Él sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículos 15 nos dice esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios te conoce porque te está mirando. No está distante de ti, Él te está mirando todo el tiempo. Uno de los salmos nos va a decir, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor siempre te está viendo. Está enfocado en ti, en cada uno de sus hijos. Yo sé que es complicado, es complejo entender esto, pero estamos hablando de un Dios todopoderoso. No estás hablando de ti y de mí, de ti y de mí, sino estamos hablando de un Dios que crea todo el mundo con el poder de su palabra. Entonces puede hacer eso y mucho más. Y número 3. La tercera cosa que Jesús hace cuando tú sientes que te estás hundiendo, o realmente te estás hundiendo, no solamente es un sentimiento, es que Jesús acude a ti en medio de tu problema, en medio de tu tormenta. Versículo 6, en la segunda parte de este versículo, capítulo 6 de Marcos, versículo 48, dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos ya tenían alrededor de 9 horas batallando en la tormenta, luchando contra la tormenta. Ya estaban cansados. ¿Ustedes creen que no estarían cansados durante 9 horas estar batallando en contra de una tormenta, tratando de sobrevivir en el mar? El tiempo de viaje del trayecto de donde él estaba en la orilla para Betsaida aproximadamente eran de 2 horas. Por eso Jesús los mandó diciéndoles: adelántense ustedes, ahorita yo les alcanzo. Y si estamos hablando de despedir a la multitud, es porque ya había terminado el día, ya se estaba oscureciendo, entonces tenía que mandar despedir a la multitud, que se vayan a su casa. Y estamos hablando de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza la primera vigilia, de 6 a 9 es la primera vigilia, de 9 a 12 es la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana es la tercera vigilia, de 4 de la mañana a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Entonces, en este tiempo es cuando Jesús viene a ellos, en lo más difícil del problema, en lo más recio del problema, en tu mayor dificultad, es cuando Jesús viene a ti, porque va a obrar un milagro. Solamente tienes que esperarlo y tienes que creerlo. Se habían alejado de la dirección que ellos que habían trazado. Estaban lejos, se habían desviado totalmente. Muchas veces así te has sentido, muy lejos de tu destino, muy lejos de alcanzar lo que tú has pretendido lograr. Muchas veces los problemas te han apartado de tu camino, te han llevado lejos de Dios. No sé hasta dónde tú estés apartado, alejado de Dios. No sé hasta dónde tú querías llegar en tu matrimonio. Y ese punto lo ves muy lejano. Y solamente te ves en problemas. No sé hasta dónde tú querías llegar en tus estudios. Y ya lo ves muy lejano.
No sé hasta qué punto tú querías llegar en tu economía y lo ves muy lejano, en tu familia y lo ves muy lejano, en tu negocio y lo ves muy lejano, en tu trabajo y lo ves muy lejano, en tu salud y ves que no hay remedio para contigo. Y mientras más te esfuerzas, terminas más frustrado, desanimado. Jonás capítulo 1, versículo 13 nos dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Por más que tú tratas de anclarte, sin embargo, no es posible para ti. El mar te sigue arrastrando y los problemas te siguen arrastrando y te llevan más distante vez tras vez de ese punto que tú querías alcanzar. Pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas veces te has sentido así? Te has esforzado tanto, has luchado mucho y los problemas más fuertes, esos problemas son más fuertes que tú y todo está en tu contra y con mayor fuerza. Entonces tú ya no quieres seguir. ¿Qué hace Jesús cuando ve que tus esfuerzos son frustrados? Viene a ti. Viene a ti. No importa la hora. No importa hasta cuán profundo estés en ese problema. Él viene a tu vida para ayudarte. Él siempre se hace presente. Él está contigo. Versículo 48 en la segunda parte, nuevamente repito: cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos andando sobre el mar, en la cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 4 de la mañana. Por eso ellos se asustan, se espantan, entran en pánico, dicen: es un fantasma. A nadie habían visto caminar sobre las aguas, pero ahora lo ven en medio de una tormenta y ven a Jesús. Allí está presente, en medio del problema, allí está presente. ¿Y saben qué? Cuando tú estás en el momento más crítico de tu vida, en tu problema, Jesús no te dice ven. No te dice ven a mí, sino que Él va a ti. Porque Él sabe que tú no podrás acudir a Él en medio de ese problema. Entonces Él tiene que ir a ti. En medio de tu dolor tú no quieres escuchar nada de Dios. Recuerdo una ocasión. Cuando estaba empezando mi pastorado, prácticamente era mi primera iglesia. Que ahora sí estaba todo bajo mi responsabilidad. Empezamos bien, estábamos bien. Pero de repente suena el teléfono a las 3 de la mañana y me dicen: pastor, tiene que ir al hospital. Porque una de las hermanas perdió su bebé. Era un bebé muy esperado, muy anhelado, muy deseado. Había yo convivido con ellos en un día de campo, un sábado de gloria.
Tuvimos un día de campo. Es más, yo ayudé a la hermana a levantarse, la tomé de la mano porque estaba sentada en la tierra, estamos en la hora de la comida. Y se iba a levantar, la ayudé y la levanté. Pero a los pocos días, después de ese acontecimiento, es cuando sucede lo más difícil en la vida de la hermana. Recuerdo que teníamos la camioneta de la iglesia, no sabía yo, no sabía yo manejar. Ya había yo tenido mi primera clase con uno de los ancianos que me dio mi clase. Allí me llevó hasta afuera de la ciudad y después me metió a la ciudad, me dice, pues tú maneja. Era la primera clase, así que eran las 3 de la mañana y digo, ¿cómo puedo llegar al hospital? Pues oré esa mañana y le dije, Señor, pues tú dirígeme. Así que encendí la camioneta y me fui al hospital. Ni sé cómo le hice para estacionarme, pero ahí dejé la camioneta cerca y ya me metí al hospital. Cuando llegué veo al esposo de la hermana que estaba allí esperando. La hermana ya estaba en cirugía porque le iban a hacer un legrado. Y me quiero acercar. Me quiero acercar con el hermano y el hermano me dice, vete, vete. Pude entender el dolor que estaba sintiendo. Entonces esperé hasta que se calmó y me acerqué y oramos juntos. En medio de ese dolor, hermano, hermana, tú sientes que Dios te ha dejado. En medio de situaciones críticas en tu vida, tú sientes que Dios no te ama, que no le importas. Porque si Dios te amara, ¿cómo puede permitir que suceda esto en tu vida? Pues si yo no estoy en pecado, ¿por qué Dios permite que yo padezca esto? Recuerden la vida de Job, era perfecto, era temeroso y sin mal alguno. Entonces, hermano, hermana, en medio del dolor, tú no puedes buscar a Dios. No te nace buscar a Dios. En medio de la angustia, de la desesperación, de tu soledad, no puedes buscar a Dios. En ese desconsuelo que tienes, no puedes buscar a Dios. En medio de tu miedo, de tu desesperación, de tu frustración, en medio del problema, Dios acude a ti. Dios viene a ti sin que nada se lo impida. No fue un problema para él las aguas, él llegó. No fue un problema para él la oscuridad, él lo estaba viendo desde la orilla. Estaba viendo cómo estaban batallando. Dios acude a ti. Tenemos su promesa hoy día para ti, para mí. Juan capítulo 14, versículo 18 nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Muchas veces te preguntas, pero ¿cuándo vendrá? Ya no aguanto más, ya no puedo más en medio de esta dificultad. ¿Cuándo se hará presente el Señor en mi vida? Dios siempre viene cuando tú ya lo perdiste todo. Cuando ya no te quedan fuerzas. Cuando ya no tienes esperanza. Porque es allí donde Él va a obrar un milagro en tu vida. Jesús viene a los discípulos a las 3 de la madrugada. Es lo más difícil y lo más imposible para ellos. Así es cuando Dios, hermano, se hace presente en tu vida. Cuando realmente necesitas un milagro. Cuando ya agotaste todo. Cuando ya no puedes más.
Entonces Él viene a ti porque te está viendo batallar. Viene a ti, te va a dar nuevas fuerzas, te va a levantar, va a obrar en tu vida, va a hacer un milagro en tu vida. Créele solamente. Él espera que agotes todos tus recursos para que aprendas a depender totalmente de Él. Porque siempre nosotros pensamos que con lo que tenemos podemos hacerlo, pero no. Cuando no le das la gloria a Dios, Él espera que todo termine en tu vida, para que se haga presente. Tú no tienes fuerzas para ir con Él, entonces Él se tiene que acercar a ti, para que tú le puedas glorificar, para que digas verdaderamente yo ya no pude hacer nada, lo había perdido todo y ahora me lo ha devuelto, me lo ha dado, porque Él se acercó a mí. Dios te dice, no tengas miedo a tus tormentas, yo estoy contigo. Amado hermano y hermana, cuando tú sientes que te estás hundiendo o realmente te estás hundiendo en medio de los problemas de la vida, Dios te dice, estoy orando por ti. Dios te dice, te estoy mirando. Dios te dice, estoy contigo. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias por tu palabra, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque en todo momento podemos contar contigo. Sabemos, Dios bendito, que no tenemos que recibir ninguna explicación tuya de por qué haces las cosas. Simplemente tenemos que buscar, oh Dios, confiar en ti, esperar en ti, en medio de nuestras tormentas. Te ruego por aquellos hermanos y hermanas que están en una situación difícil en su vida en este tiempo. Sabemos, Dios bendito, que vienen tiempos difíciles para nosotros. Pero ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti y a esperar el milagro tuyo. Porque tú sigues siendo el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de ayer, el de hoy y por los siglos. Y tienes el mismo poder para obrar en toda tu creación. Ayúdanos a confiar en ti y a esperar en ti. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.